Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Pues de qué vamos a platicar hoy de la conquista, pero desde la conquista de México, desde un punto de vista más bien militar, meramente armamentista, para entender lo que es lo que Carl von Clausewitz denominaba la fricción. La fricción es el choque, es el desgaste, es la violencia que se da en el campo de batalla. Entonces, vamos a platicar de cómo dos culturas, sí distintas, pero con valores fundamentalmente bélicos, se enfrentan y tienen este choque que no necesariamente es entre una cultura europea y una cultura originaria mexicana, porque conforme va avanzando la expedición, el grupo de aventureros, por llamarles de alguna forma, europeos, se va gestando, y esto es algo muy interesante que se ha investigado, de lo que se ha hablado, se va gestando una rebelión en contra del Imperio Azteca. Pero si vamos a la primera lámina, después de esta, por favor, la que sigue, que es un mapa de Europa, una más. Aquí estamos. No, regresamos una, por favor. Aquí tenemos que entender algo muy importante, que es el estar frente al mar. Estar frente al mar no solo quiere decir que tienes una vista muy bonita de atardeceres y todo, sino que hay naciones que han aprovechado la proyección de fuerza a partir de su situación frente al mar. La imagen de la derecha vemos a Inglaterra, vemos Francia, vemos a Portugal y España. Estas cuatro naciones son muy importantes a partir del inicio del Renacimiento, que es la edad de la exploración. ¿Por qué? La tecnología naval de esa época les permite salir al mar y buscar que sí, la exploración, pero también rutas de comercio nuevas hacia las Indias. Los portugueses son los primeros que bajan hacia el sur y empiezan a generar algunos asentamientos en África, buscando rodearla para llegar a la India y después a China. ¿Por qué? El comercio de porcelanas, de especies, de seda. Un teórico de la guerra naval, Alfred Thayer Mahan, habla de esto, que es muy importante, cómo a partir del Renacimiento, ciertas naciones que tienen una salida libre hacia el mar pueden proyectar su fuerza a través de sus flotas. Si vemos países o las ciudades-estado que había en esa época, que son Génova o Venecia, y si bien tienen una salida al mar, la tienen muy limitada porque están adentro del Mediterráneo. Quieren salir a comerciar con el Oriente, lo tendrían que haber hecho a través del estrecho de Gibraltar, y dependían mucho de las rutas que venían por tierra. Si vamos a la imagen que sigue, esto es muy importante, el desarrollo de la tecnología naval. Estas son naos. La nao es un tipo de barco que se construye hacia 1500, a finales de 1400, que tiene un costillar. Ese costillar permite resistir los embates del agua, pero también almacenar gran cantidad de bienes en viajes de ida, que puede ser artillería, hombres, pólvora, caballos, y en viajes de regreso, estoy hablando hacia Europa, pues lo que se haya extraído o comprado. El imperialismo europeo que se da a partir de esta época y que tiene como base la navegación, no es muy distinto a cualquier otro tipo de imperialismo, es extractivo. Se busca encontrar rutas para comerciar, pero también para encontrar territorios vírgenes que se puedan ocupar y que se puedan explotar. Si vamos a las imágenes que sigue, la que sigue, por favor. Este es muy importante. Este es un personaje del final de la Edad Media española y del inicio de su periodo como como gran potencia imperial. Es Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. España en 1492, ¿qué es lo que ha logrado? Culmina
periodo, en España se le llama la reconquista, pero no se puede reconquistar algo que no existía, más bien es la conquista de la península ibérica para imponer la religión católica e ir imponiendo a los reinados, sobre todo Castilla y Aragón al principio, que son los que van a partir de la Edad Media, van creciendo militarmente y van consolidándose como la fuerza política y militar en la península. Al terminar la reconquista, España se encuentra dentro de este grupo de naciones de frente al mar con las posibilidades a través de su flota de buscar, explorar, comerciar, pero también conquistar otros territorios. Pero esto lo iban a hacer no solo en base a su flota y a las ventajas que les daba su arquitectura naval, sino a su sistema militar. Si vamos a la lámina que sigue, después de la reconquista, ¿dónde vienen las siguientes guerras de España? Bueno, en España todavía no existía, sino de los dos reinos de Castilla y Aragón. En Italia, Francia es una potencia ya establecida, muy fuerte, pero que está buscando expandirse sobre todo en Italia para tener rutas hacia el oriente y también hacia África, por no decir las riquezas que ven en Italia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí chocan los ejércitos franceses con la potencia de Aragón en Nápoles. Nápoles era una posesión del rey de Aragón, y esto sucede más o menos en 1503 en varias batallas muy importantes que se dan entre los franceses y los españoles. Más allá de la política que nos lleva a estos enfrentamientos, aquí es donde se termina el ejército medieval español y aparece, se crea un ejército nuevo, un ejército que a partir de las reales ordenanzas de 1493, se organiza en una base permanente, ya no como mesnadas medievales que pedía alguno de los reyes de Castilla o de Aragón para una campaña específica, sino un ejército permanente con entrenamiento y armamento que le permite, pues, responder a cualquier tipo de agresión en los territorios que sus gobernantes quieran dominar. Y es aquí en Italia donde se forja esta nueva fuerza militar. Si vamos a la lámina que sigue, este es el corazón del sistema militar europeo, pero sobre todo español, en el Renacimiento y todavía hacia el inicio de la era moderna, 1600. Esto es un tercio. El tercio es la tercera parte de una columna, de ahí viene el término de coronel. El coronel es el que mandaba una columna o columnela, y cada tercio se formaba en el campo de batalla en cuadros. El cuadro tenía una defensa que era en base a las picas, que es lo que vemos en la parte superior de esta pintura. Esta es una pintura de un pintor catalán que se llama Augusto Ferrer Dalmau, que a mí me parece extraordinario porque captura muy bien el espíritu del momento, el zeitgeist. Y aquí vemos, en la parte posterior, vemos los estandartes, un poquito parecidos a los que tengo aquí a mis espaldas, que es la Cruz de Borgoña, que es el emblema de la familia de Felipe el Hermoso, que se adopta en España a partir de que él entra a esa familia. Y vemos en la parte frontal, junto con los piqueros, vemos a varios personajes ahí intercalados, entre ellos a los rodeleros. Los rodeleros son estos hombres que llevan los escudos redondos de acero en un brazo y en el otro llevan la espada. Vamos a ver más adelante cómo en la lucha cuerpo a cuerpo, independientemente de las alianzas con otros pueblos originarios que llevaron a la caída del imperio mexica, es esta arma, esta combinación de armas, la táctica, en cuadro, las picas y el rodelero, lo que van a desgastar, a destruir en la lucha cuerpo a cuerpo, a enfrentarse con los guerreros mexicas. Vemos también, ahí intercalados, vemos un arcabucero con unas como bolsitas que lleva en el pecho,
El arcabuz y los cañones no son las armas definitorias en los enfrentamientos contra los mexicas, ya que se trata de armas que son muy incómodas de manejo, son engorrosas, pero sobre todo de difícil manejo en enfrentamientos tan cerrados como los que se daban en América. Si vamos a la lámina que sigue, una más, aquí podemos empezar a hablar ya del armamento y de las armaduras europeas. En el cuadro superior izquierdo, también Ferrer Dalmau, nos muestra una visión de lo que sería, bueno, en su imaginación, en su imaginario, de lo que debe haber sido Hernán Cortés, cómo debe haber estado ataviado. Pero aquí vemos algo muy interesante. No es la armadura completa, como estamos acostumbrados a verla en otras representaciones medievales. Aquí él lleva una armadura media, y la parte inferior lleva sus botas, sus estribos, y esto es algo que aprenden de los árabes en la lucha de la reconquista, cabalgar a la jineta, es decir, más ligeros, con menos elementos que los ¿cómo se llama?, les impidieran cabalgar rápido o combatir. Y esto les da gran ventaja. El caballo sí es una de los elementos decisivos, en mi opinión, porque además Bernal Díaz del Castillo lo menciona en varias ocasiones en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, como en varios enfrentamientos son los caballos los que llevan a cabo una acción de choque que define los encuentros. En la parte inferior vemos de nuevo a Hernán Cortés, que lleva colgado justo arriba de la rodilla el clásico morrión, así se le llama este tipo de casco, que es el que usaban los conquistadores y con el que los tenemos más identificados. El personaje de la derecha lleva una borgoñota, que es un casco con varios elementos, unos para proteger la parte lateral de la cabeza, un crestón, que en teoría sirve para, ¿cómo se llama?, desviar los golpes de armas contundentes. Hay que entender algo muy importante sobre los conquistadores. Uno, no es una fuerza militar organizada, no es una fuerza que envía el rey de España, es un grupo de empresarios aventureros, que se organiza desde Cuba, que pagan cada uno de ellos sus propias armas, sus caballos, buscando ¿qué? Ganar dinero, riquezas, tierras, ¿en base a qué? A una expedición. Se les puede llamar mercenarios, yo no utilizaría ese término, puesto que no combatían por dinero, combatían con la expectativa de encontrar dinero o riquezas en los nuevos territorios. Esta imagen que acabamos de ver, la que sigue, por favor, nuevamente es el caballo como un elemento de choque que les ayuda mucho en los enfrentamientos, sobre todo en campo abierto. Si vemos la imagen que sigue, aquí vemos dos cosas muy importantes. La altura que le da al caballero, el caballo, lo cual le permite pues golpear y generar mayor fuerza con un arma de acero al golpear hacia abajo. Vemos a su izquierda al rodelero, que yo explicaba que era uno de los elementos en la lucha cuerpo a cuerpo más importantes para combatir. Si vamos a la lámina que sigue, aquí hay un elemento que yo creo que es poco conocido, que era muy común en la Edad Media y también en el Renacimiento, más que nada para la cacería, pero después se emplean para la guerra, son los perros. Los perros tienen un factor muy importante, que es el que se pueden colar entre las filas enemigas. Son animales que van a buscar las partes más blandas de que no estén protegidos de soldados enemigos, pero además esta raza de perros son mastines españoles. Estos son perros que pesan entre 80 a 100 kilos más o menos. No son los French Poodles que podemos tener en nuestro departamento, que nada más saben ladrar. La mordida de un perro de estos puede
destrozar músculos, romper huesos, etcétera. Entonces, aquí más que el efecto militar para destruir a las formaciones enemigas, también es el efecto psicológico. Están enfrentados los pueblos originarios, después en su momento los mexicas, a dos elementos animales con los que no estaban acostumbrados a tratar, los caballos y los perros. Si vamos a la lámina que sigue, aquí vemos de nuevo al mastín español, vemos la altura que puede llegar a tener un animal de estos respecto de un ser humano, casi le llega a la cintura. Aquí estamos viendo un arma que verdaderamente tuvo un impacto en la lucha de formaciones y otra que no lo tuvo tanto. Del lado derecho vemos el arcabuz, que pesaban más o menos 5 kilos, que se tenían que apoyar sobre una horquilla para poderse disparar, que era muy tardado en cuanto a su recarga, ya que eran de antecarga, se tenía que cargar por la boca del cañón, y esta era una operación que podría llevar un minuto, minuto y medio para estar disponible para un solo disparo. El sistema de ignición, ¿qué es lo que pasa dentro del cañón de un arma de fuego? Es una explosión. Entonces, la metalurgia y la química se combinan, la metalurgia para contener a la química, para que venga la explosión y los gases generados por la combustión de la pólvora impulsen el proyectil hacia la boca del cañón. Con esto lo que quiero decir es, son armas engorrosas, son armas delicadas, y de este tipo solo tenían 12 los conquistadores. 12 arcabuces, 14 cañones, alrededor de 16 caballos, en un grupo de 500 hombres. El elemento de la izquierda sí es importante porque es mucho más maniobrable, más fácil de cargar, y los virotes, que son las pequeñas flechas que dispara, la ballesta, son más fáciles de fabricar y de obtener, y de hecho los llegaron a hacer en América los tlaxcaltecas ya para el sitio de Tenochtitlan. Entonces, aquí hay un mito muy común, un lugar común al que vamos, que es, si es que los conquistadores tenían armas de fuego. Sí, pero no eran ametralladoras, no eran AK-47, eran arcabuces, eran muy difíciles de utilizar. Quizá en los primeros enfrentamientos algún impacto psicológico llegaron a tener sobre los pueblos originarios, pero conforme fueron avanzando y los pueblos originarios se acostumbraron, por decirlo de alguna forma, tanto a los mosquetes como a los perros y a los caballos, fueron otras habilidades las que fueron dándole ventaja a los conquistadores. Si vamos a la lámina que sigue, la artillería, en mi opinión, otro de los grandes mitos. Sí, los que hemos estado en contacto en un ceremonial militar o en alguna demostración con el disparo de un cañón, sí es impresionante. El efecto no solo auditivo, no solo sonoro, sino también de reverberación, de vibración sobre el cuerpo, es impresionante. Pero solo tenían 14 de estos y eran muy difíciles no solo de transportar, sino de emplazar. Por ejemplo, este es un dibujo tomado de una serie de libros sobre trajes y uniformidad mundial. Es de un autor que se llama Angus MacBride. Y aquí vemos pues un uso idealizado de la artillería. Estamos viendo a los guerreros mexicas ya muy cerca, y pues un solo cañonazo no hubiera podido hacer gran mella entre ellos. Entonces, volvemos a la habilidad de los europeos de pelear en formación y de saber utilizar la espada de acero en conjunción con la rodela. Si vamos a la lámina que sigue, volvemos a una pintura de Augusto Ferrer Dalmau. Vemos aquí algo que, en mi opinión, yo creo que fue un poco difícil que así se desplazaran los conquistadores, con todas las armaduras puestas, eh, cargando ellos mismos sus armamentos y demás. A partir de que llegaron a Zempoala, esto es después
del primer desembarco que tuvieron en Potonchán, después de fundar la Villa Rica de Veracruz, y conforme fueron avanzando, en Zempoala, el cacique de Zempoala, algo de lo primero que les ofreció fue tlamemes para cargar sus cosas. Entonces, yo creo que a partir de ahí, el cuerpo expedicionario o el grupo de conquistadores aprovecharon esto y han de haber cabalgado, han de haber caminado mucho más ligeros. Yo no quiero imaginar un ser humano en Veracruz o en Tabasco a 30, 35 grados más la humedad, vestido con armadura. Pero bueno, es una imagen que nos permite ver el armamento. Por ahí se ven los morriones, los mosquetes, al cinto las espadas. Este tipo de espada se llama espada ropera. ¿Por qué? Porque se lleva con la ropa, no necesariamente con la armadura. Las espadas para armadura eran un poco más grandes, más pesadas. Si vamos a la lámina que sigue. De esta lámina seguimos con pinturas de Ferrer Dalmau. Podemos ver, apreciar varios de los elementos del armamento que adquirieron. Recordemos, no es un cuerpo expedicionario armado por el rey de España, son empresarios, aventureros que compran sus propias armas. Entonces, lo que estuviera disponible en Cuba, porque es donde armaron la expedición, pues es lo que hubieran traído para buscar las riquezas con las que era su móvil principal. Si vemos del lado derecho, ahí está de nuevo el ballestero con el perro, el mastín español, y un poco enfrente de él vemos a un personaje con su coraza frontal, con ¿cómo se llama? Una borgoñota con celada, y lleva al hombro una espada muy grande que se llama montante. El montante no creo que haya tenido mucha aplicación en América, puesto que se trata de un arma no tanto antipersonal, sino antiformación. Estas armas las utilizaban los mercenarios suizos y alemanes, los lansquenetes, para meterse entre el erizo, el tercio, entre las picas, y a golpes romper las picas para ir generando brechas en las que se pudieran colar otros soldados. Entonces, si bien un arma impresionante, pero yo veo que con poca aplicación en América. Del lado de él vemos con una rodela a otro expedicionario y lleva un arma que parece una lanza, en realidad es una partesana. Esta no es arrojadiza, es para pelear en formación y para con cierta distancia poder hacer heridas punzocortantes en los enemigos. Junto a él viene Malintzin, esta mujer que ha sido tan vilipendiada y en mi opinión es una figura central importantísima, no solo en cuanto a su traducción lingüística, sino su traducción de costumbres y muchas cosas, un elemento muy importante en la conquista, y de ninguna manera alguien que haya traicionado a su pueblo. Atrás vemos a caballo a un personaje que lleva un casco que no tiene visera, se llama celada. La celada era muy socorrida por los caballeros a caballo, pero también por los artilleros, ya que te daba mayor visión. Y lo que lleva en el brazo es un escudo de cuero que se llama adarga. La adarga es copia del escudo que utilizaban los árabes. Es un escudo de cuero con un armazón de madera muy ligero. Si nos vamos hacia la izquierda, en la extrema izquierda, vemos un personaje con una alabarda, que tampoco es arrojadiza, también es un arma para pelear en formación. Y el guerrero que viene hasta el frente es un tlaxcalteca, seguramente es Xicoténcatl, y en un momento más hablaremos del armamento que ellos tenían, porque era muy parecido, si no idéntico al de los mexicas. Esta es la entrada de Cortés y su grupo de empresarios aventureros a Tenochtitlan. Sí debe haber sido un impacto para los mexicas haber visto un grupo de hombres, no solo a caballo, los perros, sino, y esto creo que lo dice Bernal Díaz, que pulieron las armaduras precisamente para tener un efecto luminoso de reflexión muy interesante, y bueno, pues buscar
generar el mayor espectáculo, pero sobre todo un espectáculo de poder y de una fuerza que no se conocía hasta ese momento en América. Si vamos a la lámina que sigue, más, aquí vemos varios tipos de guerreros mexicas. Varios de ustedes, si no es que todos, son historiadores, algunos deben ser incluso arqueólogos, y deben de conocer lo que es la sociedad mexica, una sociedad muy sofisticada, estratificada, celosa de los niveles sociales, de los rangos dentro de la sociedad, pero en la cual la guerra, una guerra eh, religiosa, muy llena de simbología y de ritos, era la parte central. Cómo era la educación de los guerreros mexicas? Como lo era la del resto del pueblo, en dos escuelas, que era el Calmecac o el Tepochcali, donde aprendían, dependiendo si era el Tepochcali, que era para los nobles, o el Calmecac para el resto de la población, desde música, danza, eh, cómo comportarse, etcétera, a combatir. Esto no quiere decir que toda la sociedad fuera guerrera. Había una clase guerrera, pero todos podían movilizarse para combatir. Y esto nos lleva a una reflexión, y varios de ustedes me lo han comentado. ¿Había un arte marcial de los mexicas? Seguramente sí lo había, pero las fuentes que tenemos son tan pocas y casi todas son además posteriores a la conquista. Hay muy poca arqueología en cuestiones de militares, por ejemplo, un Macahuitl, había uno en el museo, en la Armería Real en Madrid, y al parecer se perdió en un incendio. El Macahuitl es esta macana que llevan en la mano, que es la que tiene los filos de obsidiana. Hay un chimali, que es el escudo, que se sobrevive y está todavía en el Museo de Antropología, pero sabemos muy poco y tenemos que asumir y suponer mucho sobre los ejércitos aztecas, pero entendiendo su sociedad, la estratificación que tenían, hay huecos que podemos llenar. La figura central vemos que lleva un armazón en la espalda. Este tipo de armazones servían para distinguir las clases de guerreros conforme iban avanzando, y seguramente también eran pues capitanes o líderes de las formaciones, que suponemos que eran en base al número 400, y estas formadas y reclutadas a partir de los calpulis en Tenochtitlan. Si vamos a la lámina que sigue, por favor. Aquí están ejemplos del armamento mexica. En la parte central, el que yo creo que todos podemos reconocer, que es la macana con filos de obsidiana, el macuahuitl, que es una macana de madera, y en los filos se hacen unos canales sobre los cuales se montan las cuchillas de obsidiana con algún tipo de brea o resina que se endurece, y eso permite darle mayor consistencia al arma. Esta sería un arma cuerpo a cuerpo para la lucha entre dos guerreros, pudiendo casi casi que alcanzarse con la mano, en conjunción con lo que vemos a la derecha, que son los escudos de madera adornados con plumas, que son los chimali. En la parte superior vemos el arma arrojadiza por excelencia, junto con las piedras que utilizaban los mexicas, es el atlatl, que es una palanca para arrojar un dardo con punta de obsidiana. Normalmente se utilizaba para la cacería, pero también como preludio en las batallas junto con las piedras. Eran las armas arrojadizas con las cuales se infligían las primeras bajas en una formación enemiga, pero eso lo vamos a ver en un momento más. Del lado izquierdo vemos el arco y las flechas. Vemos también un tambor, un huehuetl. La parte inferior vemos que está hueca. Esto le permitía enterrarse y funcionar como un sistema de señales junto con las trompetas de concha de caracol para hacer maniobrar al ejército. La lanza que vemos en la extrema izquierda
es un tepostopili, no es arrojadiza, hace las veces un poquito de la alabarda o de la partesana europea, es desde una formación un arma que nos permite a cierta distancia generarle heridas cortantes o punzocortantes a un enemigo. Si vamos a la lámina que sigue, por lo que podemos reconstruir y lo que nos han dado varios autores de lo que era el ejército azteca, si bien toda la población tenía un entrenamiento militar, había una clase guerrera que iba avanzando conforme tenía méritos en guerra. Estos méritos, algunos autores te dicen que es según el número de cautivos que tenían en batalla. Esto se insiste mucho, que la guerra mesoamericana era principalmente para tomar cautivos y llevártelos a sacrificar. Hay un ejemplo que te contradice esto y es la campaña del rey, ay Dios mío, Axayácatl 1476 contra los purépechas, en la cual pierde de 24,000 hombres el 90% de su ejército. Con esto lo que quiero decir es, seguramente había campañas en las que sí se buscaba hacer cautivos, o los cautivos se hacían después de la batalla de entre los heridos o los guerreros que se estaban retirando. Pero el choque no debe haber sido en nada diferente al de cualquier otro ejército, haya sido en el Oriente, en Europa o en África. Era fricción, era desgaste, era violencia, había heridos, había muertos. Entonces, el imperialismo azteca que se proyectaba a través de sus ejércitos, si bien no era un imperialismo centralista que lo que buscaba era tener provincias que pudieran dominar directamente, era un imperialismo extractivo, como todos, y lo que buscaba era los tributos, pero también tener en una forma geoestratégica territorios alrededor de ellos que los pudieran proteger en caso de guerra. Si vamos a la lámina que sigue, la que sigue mejor, por favor. Una más. Ah, perfecto. Aquí vemos una línea de guerra azteca. No es una formación, las formaciones europeas se pelea hombro con hombro. Los soldados europeos, como fue el caso de las legiones romanas, las falanges macedónicas, protegen sus flancos, sus costados, con el hombre de junto, con el escudo que tiene él. Pero esto es por el tipo de armas que utilizaban, que eran armas punzocortantes, entonces podían ser formaciones más compactas, más cerradas. Los aztecas, si bien están, los mexicas, perdón, si bien están agrupados, tenemos que ver que para poder blandir y ejecutar con sus armas los golpes necesarios para matar o herir a sus heridos, pues matar o herir a sus enemigos, necesitan espacio. Entonces, no pueden estar muy cerca unos de otros. Entonces, esto les genera ante la caballería y ante la formación europea una gran desventaja. El combate cuerpo a cuerpo, a la hora que una línea de batalla, un grupo mexica se acerca al erizo europeo, las lanzadas, las estocadas pueden ir mermando muchísimo más fácil a los guerreros mesoamericanos, ya que estos necesitan más espacio para evolucionar. Y los caballos tienen mayor facilidad de meterse entre esta formación, con la ventaja que puedes ir dando golpes ¿cómo se llama? Pues hacia abajo, lo cual te genera mayor fuerza y contundencia para un arma de acero. Vemos aquí varios tipos de guerreros mexicas. Los que se ven con una especie de cono en la cabeza son Cochtecatls, que son de las categorías más bajas del soldado profesional, dependiendo del número de cautivos en guerra, y estos van ya vestidos con un traje muy elaborado, el tlahuistli, que representaba que ya tenían un rango importante dentro de una sociedad militar y dentro de las clases militares. Los que vemos hasta adelante son los Coxtique, que son
el grado más profesional de guerreros. Estos tenían sus barracas en el palacio de Axayácatl, vivían cerca del emperador y se dedicaban todo el tiempo a entrenar para la guerra. Esta es una clase guerrera absoluta que tiene un rango muy importante dentro de la sociedad, es decir, la sociedad les permite vestirse en forma vistosa, les entregan ropas lujosas, adornos, tenían acceso pues también que se les veía como parte de un tributo que eran las mujeres. Y la forma de raparse la cabeza, pues para añadir fiereza al espectáculo militar que presentaban en un enfrentamiento. Si vamos a las láminas que sigue, una más, por favor. Yo este capítulo lo había denominado Piedra y Madera contra Pólvora y Acero, pero a ver, conforme la expedición de Cortés se va acercando hacia el centro de México, Tenochtitlan, van adquiriendo un conocimiento derivado de la apreciación de que hay un imperio muy importante, pero este imperio está rodeado de pueblos que, si bien pueden ser sus vasallos o tributarios, no los quieren o son abiertamente sus enemigos, como es el caso de los tlaxcaltecas. Entonces, independientemente de la ventaja de las armas europeas en la lucha cuerpo a cuerpo, al final el elemento decisivo para lograr la derrota de la ciudad-estado del Imperio Azteca es las alianzas y es el ejército que se genera, que se alía en torno a los expedicionarios europeos. Entonces, tampoco podemos hablar de una conquista de México en 1521. Lo que cae es Tenochtitlan. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, a partir de esa base y con los aliados como los tlaxcaltecas, generar expediciones, por ejemplo, a Honduras o a otras partes de lo que después sería la Nueva España. Si avanzamos un par de láminas más, un poquito más adelante, este es un cuadro importante porque se ve el momento en la batalla de Otumba, en el que a Cortés o es héroe o es villano, digo, hay que verlo como un personaje histórico con un gran talento para la diplomacia, la política, un gran talento militar, pues sí, un hombre ambicioso que lo que quería era hacerse rico y tener títulos. Pero aquí hay algo muy importante y esto lo relata Bernal Díaz. Si vemos al fondo, vemos las picas del cuadro español del tercio defendiéndose de los guerreros mexicas. Esta batalla se da después de que el cuerpo expedicionario español y sus aliados tlaxcaltecas evacúan Tenochtitlan y van saliendo de la ciudad para llegar a Tlaxcala y refugiarse ahí. Y este episodio militar nos muestra dos cosas importantes: el peso de la caballería, la importancia de la caballería para romper las formaciones mexicas, pero también lo que en ciencia militar se llama el coup d'oeil, que es como el ojo, el oficio militar, y en este caso de Cortés para detectar algo, una vulnerabilidad, un punto de equilibrio del ejército mexica, el Cihuacóatl. Ese estandarte que él y otro grupo de 4 o 5 hombres a caballo van, lo buscan, lo derriban, le arrebatan el estandarte y eso es lo que les da la victoria, porque eso es lo que genera que el ejército mexica se desbande. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, las alianzas con los pueblos originarios como los tlaxcaltecas, el armamento de acero, pero también el genio militar y, en mi opinión, el genio militar de Cortés. ¿Tenemos tiempo para ver un par de láminas más? Vamos aquí. El sitio de Tenochtitlan. Pensamos mucho en cómo se pudo haber sitiado la isla fortaleza, porque digo, si bien no tenía, no era una fortaleza en el sentido occidental, la fortaleza de Tenochtitlan era el lago y el estar aislada, el poder levantar las calzadas y de esta forma impedirle el paso a los enemigos. Volvemos al talento de
Cortés, ¿qué es lo que hace? Si vemos la lámina que sigue, para sitiar Tenochtitlan es primero aliarse, ya sea a la fuerza o con convencimiento con los pueblos que rodean el Valle de México, cortar los aprovisionamientos, sobre todo de agua y de comida a la ciudad, y después ir llevando a cabo una campaña de estrangulamiento para ir golpeando en distintos lugares la isla y buscando las debilidades. Y aquí un elemento, pues podríamos llamarle de guerra bacteriológica, que es la viruela. En este momento, ya estamos en 1521, ya podemos hablar de una ciudad-estado terriblemente minada en cuanto a su capacidad militar, por el hambre, por la pérdida de guerreros, por la pérdida de sus alianzas, pero sobre todo por la enfermedad. No es lo mismo, y lo estamos viendo ahorita en una pandemia, tener cierta resistencia a enfermedades conocidas que un organismo que se está enfrentando a una epidemia completamente nueva. Se habla mucho de los bergantines con los cuales se sitió Tenochtitlan. No pueden haber sido bergantines porque el bergantín es parecido a la nave que vimos al principio de la conferencia de alto bordo, que es para alta mar, para navegación de altura. Lo más probable es que hayan sido un tipo de galeras de fondo plano que les permitiera navegar en el lago, que era como de 2 o 3 metros máximo de profundidad, y deben haber sido muy parecidos a este tipo, sí, seguramente con una vela, pero con la propulsión más importante en base a los remos. Y son 13 de estas naves que se construyen en Tlaxcala, con la experiencia que tienen los carpinteros que vienen en la expedición de Cortés, pero también con la mano de obra y con la experiencia artesanal de los tlaxcaltecas. Sin esa alianza con los tlaxcaltecas es imposible la caída de Tenochtitlan. Aquí en la lámina superior izquierda, que esto viene del lienzo de Tlaxcala, que es muy interesante analizarlo, porque es un lienzo que se pinta después de la conquista, pero en Tlaxcala, con imágenes de los otros conquistadores, que son los tlaxcaltecas. Ellos no son ni pueblo conquistado, ni pueblo derrotado, ni mucho menos son aliados de los españoles y pelearon con ellos en otras campañas. Aquí vemos algo muy importante, es la campaña de Mestitlán. Mestitlán está hacia Hidalgo y es un lugar hermosísimo. La escogí por una cosa, se ven las piedras. Una de las armas a las que efectivamente los conquistadores le temían más que al Macahuitl o a los ejércitos indígenas así numerosos, curiosamente son las piedras. El impacto de una piedra sobre el casco o sobre la coraza a gran velocidad y la reverberación que genera hacia adentro sobre el cuerpo humano, sobre todo en el caso de la cabeza, puede causar heridas muy, muy graves. Sí, el Macahuitl a corta distancia puede causar heridas fuertes, pero una lluvia de piedras, que esto es como se iniciaba la batalla en Mesoamérica. Se encontraban los dos cuerpos de ejército que se iban a batir, iniciaban con insultos, gritos, gesticulaciones genitales, este tipo de cosas, que eso es muy común en otras culturas, se ve en Medio Oriente, en batallas antiguas, y después venía el intercambio, la lluvia de armas arrojadizas, los atlatls, las flechas, pero sobre todo las piedras, y en el caso de los conquistadores, las piedras son las que pueden generar gran número de bajas. La lámina inferior derecha, pues vemos en acción a las ballestas, vemos también a la artillería, pero esto ya es en el sitio de Tenochtitlan. El haber construido los bergantines le permitió a los conquistadores nuevamente aprovechar su artillería. Y hay que tener en cuenta una cosa, entre 1519 y 1521, la expedición original de Cortés va creciendo, porque Cortés se enfrenta a una expedición que llega a prenderlo, que es la de Pánfilo de Narváez, y él ahí se aprovecha para tener
para hacerse de un cuerpo de unos 700, 800 hombres adicionales. Y después de la noche triste y de la batalla de Otumba, llegan nuevos grupos de expedicionarios. O sea, la comunicación con Cuba no se interrumpe. Sigue habiendo ¿cómo se llama? Una recepción tanto de armamento como de voluntarios para continuar con la empresa. Entonces, lo que quiero dejar sobre la mesa es la inquietud de que no lo sabemos todo en relación con la conquista. Tenemos muchas ideas preconcebidas, que si el estilo de guerra de los mexicas era para hacerse solamente de prisioneros, que si era un grupo pequeño de aventureros el que conquistó a México y eran soldados profesionales. Ni lo uno ni lo otro. Muchos de ellos tenían, hablo de los españoles, experiencia militar, pero no era un cuerpo militar, era un grupo de expedicionarios, de empresarios, que lo que buscaban eran riquezas y tuvieron la suerte de tener un líder que sí, en mi opinión, era muy talentoso, sobre todo en materia militar, pero también política y diplomática. Pero hay que retomar la parte de los pueblos originarios. Sin los tlaxcaltecas, en un inicio no pudo haber una conquista. Sin las alianzas con Xochimilco, con los tepanecas, con todos los pueblos o juzgados que vivían en el Valle de México, no se hubiera podido concretar la conquista del Valle, ¿cómo se llama?, de México Tenochtitlan. La conquista de México, pues, alguien, creo que eras tú, José Luis, que querías miel de Chiapas de los zapatistas, pues ahí se ve que la conquista de México no se acabó. O sea, sigue habiendo pueblos originarios que viven en la marginalidad y que viven pues en una realidad distinta en base a los logros de su cultura. Y pues este es un país que hasta ahora no ha logrado construir una cultura nacional homogénea.